hablarles de caminar en firmeza. El mensaje del día de hoy se titula Caminando en firmeza. ¿Cómo se titula el mensaje del día de hoy? Caminando en firmeza. Fíjense que la firmeza es una de las metas supremas del cristiano. Quiero revisar con usted algunos fragmentos que nos hablan sobre la firmeza. Son fragmentos de la Escritura que nos hablan sobre diferentes aspectos en los que usted y yo debemos caminar en firmeza. El primero es 1 Corintios 15, versículos 1 y 2. Dice el apóstol Pablo: hermanos, dice, ahora hermanos, quiero recordarles el evangelio que les prediqué, el mismo que recibieron y en el cual se mantienen firmes. Mediante este evangelio son salvos. Gríteme lo que sigue: si se aferran a la palabra que les prediqué, de otro modo habrán creído en vano. Aquí aprendemos que debemos permanecer firmes en el evangelio. Pablo se está enorgulleciendo del hecho de que estos hermanos, aunque pasaba el tiempo, pasaban los años, ellos se mantenían firmes en el evangelio. De esto aprendemos que la vida cristiana no es una carrera de velocidad, sino de resistencia. No se trata de ganarle a alguien, a llegar a algún lado. No se trata de llegar primero que nadie a algún lugar. No se trata de ganarle a otros. La carrera de la vida cristiana se trata de permanecer firmes hasta el final. El evangelio es algo en lo que usted y yo debemos permanecer, no solo con lo que debemos simpatizar. Y el asunto central del evangelio, según lo leemos aquí, se trata de la salvación de nuestra alma. No se trata de mi bienestar personal o de estar a gusto con todo. No se trata de vivir en comodidad. No se trata de dinero, de prosperar. Se trata de la salvación de nuestra alma. La importancia del evangelio se trata de que al final te salves, no de que al final te pierdas. Muchos llegamos al camino de Dios por a lo mejor alguna crisis matrimonial o alguna situación física de salud o alguna situación económica, y Dios utiliza esas situaciones para atraernos al camino. Pero cuando estamos aquí, usted y yo tenemos que entender que la situación suprema del evangelio es la salvación de su alma. Diga conmigo: la salvación de mi alma. Y dice aquí que esta salvación se alcanza aferrándonos al evangelio, permaneciendo firmes en él. Otro fragmento, hablando ahora al Señor Jesús, Mateo 24, 12 al 13 dice, ahí va a estar en la pantalla: habrá tanta maldad que el amor de muchos se enfriará, pero el que se mantenga firme hasta el fin será, ¿qué será? Salvo. Estas son palabras de Jesús. Está hablando del final de los tiempos, ya para su venida. Él está hablando de que el que se mantenga firme hasta el fin, este será salvo. Dice que puede haber experiencias negativas, se pueden multiplicar esas difíciles situaciones, pero nuestro objetivo debe seguir siendo mantenernos firmes hasta el fin. Una vez más, se trata de permanecer firmes. Me llama la atención que dice Jesús: el que permanezca hasta el fin, este será salvo. Qué interesante, ¿que no ya somos salvos? Pues resulta que somos salvos ese día que recibimos a Cristo en nuestro corazón por lo que Él hizo en la cruz. Pero estamos siendo salvos todos los días en la medida que usted y yo estamos en ese proceso de santificación. Y seremos salvos cuando Cristo venga o cuando nosotros nos vayamos con Él, porque ahí se va a consumar la obra que el Señor inició en la cruz. Se va a consumar en nuestras vidas. Por eso habla de ser salvos en el futuro. Por eso es tan importante permanecer firmes hasta el final. Hay un ejemplo en la palabra que es el apóstol Pablo. Le escribe a un joven pastor, a Timoteo, y en esa segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo, en el capítulo 4, versículos 6 al 8, una vez más vemos este concepto de firmeza, pero encarnado en la vida de un hombre, el apóstol Pablo. Fíjese lo que le dice. Pablo dice: porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. Resulta que Pablo ya estaba ahí en la cárcel, ya estaba dictada de alguna forma su sentencia de muerte. Solo faltaba que llegara el día en el que él pasara a ser ejecutado. Él sabe en el momento en la vida en el que está, y él dice: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida.
¿Qué le está enseñando Pablo a Timoteo y a todos nosotros? Pues que el cristianismo no es para una temporada de la vida, como cuando éramos hippies, ¿verdad? O algo así, o que era usted cholo, o lo que haya sido. No sé, el cristianismo no es para una etapa de la vida que usted diga, no, pues yo me acuerdo que iba a la iglesia y andaba yo muy bien y fui con el hermano Bencom por allá en la sierra, y ahorita, brother, no, ahorita ando alejado. No, el evangelio no es para una temporada de la vida, el evangelio es para toda la vida. El cristianismo es un asunto de por vida. El evangelio se vive hasta la muerte. A ver, dígalo conmigo, el evangelio se vive hasta la muerte. Y por eso me dio mucho gusto como el hermano, cómo pasó a las dos hermanas que pasaron aquí y cantaron. Ay, yo estaba llorando con ese canto. Me bendijo mirarlas. Me bendijo darme cuenta que esto que iba a compartir el día de hoy, podíamos tener ejemplos claros de que usted y yo no nos acercamos a Dios en una temporada nomás mientras se arregla el problema, sino que hemos hecho un compromiso con Dios hasta el final de nuestra vida, ¿verdad? Estos fragmentos nos enseñan que debemos caminar en firmeza para no abandonar el camino de Dios que ya hemos iniciado. Y yo esta noche quiero animarle a seguir adelante. Esta noche quiero animarle a seguir en el camino. Esta noche quiero animarle, quiero retarle a que no se quede en el camino, a permanecer hasta el final, a que no se desanime usted en la carrera que ya empezó. Siga adelante. Voltee con el que está a su lado y dígale, siga adelante, brother. A ver, dígale. Muy bien. Sin embargo, el caminar en firmeza también aplica en otras direcciones. Le estuve hablando de estar firmes en el evangelio, pero también hay que estar firmes en otras direcciones. Por ejemplo, en el capítulo 6 de Efesios nos presenta la palabra de Dios aspectos en los que también se requiere firmeza. Efesios capítulo 6, versículos 10 al 14, ahí está en la pantalla, dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis, que grítemelo, hermano, estar firmes contra las acechanzas del diablo. Verso 12: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios. ¿Para qué? Para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, ¿qué, hermano? Estar firmes. Verso 14: estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia. Este fragmento de la escritura, una vez más, el apóstol Pablo nos muestra que se requiere permanecer en firmeza, para permanecer firmes y resistir en el día malo. Ese día malo que va a llegar, nos guste o no, ese día malo que va a llegar, lo creamos o no, ese día malo que va a llegar, estemos preparados para él o no. Cuando llegue el día malo, se requiere que usted y yo estemos firmes. Esta firmeza de la que habla aquí la palabra de Dios alude a no desmoronarnos cuando venga la tempestad, a no doblarnos cuando venga el viento de la dificultad, que bien puede ser económica, o puede ser de salud, o puede ser una crisis matrimonial o familiar. En fin, cualquier cosa que llegue a nuestra vida como un vendaval que sacude como el huracán a las palmeras tropicales, así llega el día malo a nuestra vida. Y en esas circunstancias debemos estar firmes. ¿Cómo debemos estar? Firmes. Pablo dice, para que cuando llegue. No dice el apóstol Pablo, a unos les llega y otros no. Dice, para que cuando llegue. Eso significa que a todos nos va a llegar. Amén. Sí, a todos. ¿Y qué significa eso de para que cuando llegue? Significa que o venimos de un día malo y decimos, sí, brother, yo todavía me acuerdo. O estamos en un día malo y dices, ay, siento que ya no puedo. O vamos a estar en un día malo. Pero el asunto es este: si estuvimos, estamos o vamos a estar, cuando llegue el día malo se requiere que usted y yo permanezcamos firmes. ¿Qué se requiere? Que permanezcamos firmes. Pero este fragmento nos reta también
a permanecer firmes ante las acechanzas del diablo. Lo dice así, Efesios 6, 11 y 12: vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. ¿Te das cuenta? Hemos visto tres aspectos en los que hay que caminar en firmeza. El primero va a estar aquí: firmes en la fe. A ver, diga conmigo: firmes en la fe. Firmes en la fe hasta que Cristo venga por nosotros o hasta que nosotros nos vayamos con Él. Si el Señor no viene por nosotros en un año, ni 2, ni 10, ni 100 más, firmes hasta que nosotros nos vayamos con Él. Pero también hay que permanecer firmes, número 2, en el día malo, ante el día malo. Esas situaciones inesperadas que llegan a nuestra vida, esos momentos que no tenemos programados, esos momentos que de repente se escapan de nuestra capacidad de maniobra, donde no sabemos qué hacer o qué decir o cómo enfrentar. Ahí lo que Dios está esperando de ti y de mí es que permanezcamos firmes. Y número 3, hay que permanecer firmes, aquí va a estar, ante las acechanzas del enemigo. La única manera de entender o de aceptar, de entender esto, es aceptar que estamos en medio de una guerra espiritual. Para entender este asunto de las acechanzas del enemigo, usted y yo tenemos que aceptar que estamos en medio de una guerra espiritual, que tenemos un enemigo que es espiritual, que no es humano, un enemigo que está bien organizado, un enemigo que está en una posición de guerra contra nosotros, un enemigo que está en busca de cualquier ocasión en la cual pueda propinarnos una baja, ganarnos terreno. Ante ese enemigo, usted y yo tenemos que estar firmes. Ya no estamos hablando nada más de aguantar hasta el final en la fe. Ya no estamos hablando de aguantar con firmeza en el momento difícil y triste de la vida. Estamos hablando de que a veces el enemigo llega contra nosotros para atacarnos en forma de una tentación, en forma de un ataque directamente hacia nuestra vida. Y lo que el Señor nos habla es que usted y yo estemos firmes. Pensar en este último aspecto de caminar en firmeza me hizo recordar un pasaje de la Escritura que habla de los valientes de David. Allí se menciona a un hombre que se mantuvo en firmeza en tiempos de guerra cuando el enemigo venía a invadir el territorio del pueblo de Dios. Este hombre se llama Sama. La Escritura lo platica así, segunda de Samuel 23, 11 y 12. Está facilito de leer, sin embargo, este asunto es un milagro impresionante. Le cuento 3 y me lo lee en voz alta. Segunda de Samuel 23, 11 y 12. Que se escuche la voz de la iglesia. 1, 2, 3. El tercer valiente era hijo de Agé, el Ararita. En cierta ocasión, los filisteos formaron sus tropas en un campo sembrado de lentejas. El ejército de Israel huyó ante ellos, pero Sama se plantó en medio del campo y lo defendió, derrotando a los filisteos. Y el Señor les dio una gran victoria. Esto es bien fácil de leer, pero la verdad es que es un milagro. Está hablando de 2 ejércitos que se enfrentan en una batalla. No es un soldado contra otro, no es un David contra Goliat, es un ejército enorme de mucha gente. Están allí enfrente, uno del otro, y de repente un ejército huye, el ejército del pueblo de Dios. Pero un hombre de ese ejército dice: yo no me voy. Se planta firme allí y enfrenta al otro ejército y lo vence. No, hombre, eso es un milagro. Eso es muy fácil de decir. Un hombre venciendo a un ejército. Ese es un milagro. Ese es un milagro. Pero Sama representa al discípulo que camina en firmeza porque ha desarrollado una perspectiva espiritual y sabe que está en tiempos de guerra. Sama representa al discípulo que no retrocede ante los intentos del enemigo, que busca ganar terreno en su vida, en su matrimonio, en su familia.
Sama representa al discípulo que por actuar con firmeza le da una victoria y un triunfo al pueblo de Dios. Sama representa al discípulo que se mantiene firme mientras otros vuelven atrás. Sama representa al discípulo que vence y que no es vencido. ¿Cómo pasó Sama a la historia? Por su firmeza. Yo pregunto y usted me contesta. Como Fermín, cuanto yo pregunto y usted me contesta. Yo pregunto y usted me contesta. ¿Cómo pasó Sama a la historia? Por su firmeza. Otra vez, ¿cómo pasó Sama a la historia? Por su firmeza. Dios honró la firmeza de este hombre que decidió no permitir que el enemigo siguiera avanzando en su tiempo. Y de esta historia usted y yo podemos aprender una gran verdad y extraerla. La vamos a poner aquí en la pantalla para que usted la recuerde y se la lleve y le tome una foto y la suba al Face, ¿verdad? Dios honra con la victoria al discípulo que se planta firme para defender su campo. Cuento 3 y me lo dice en voz alta, lo más fuerte que pueda. 1, 2, 3. Dios honra con la victoria al discípulo que se planta firme para defender su campo. Dios honra con la victoria al discípulo que se planta firme para defender su campo. Otra vez, Dios honra con la victoria al discípulo que se planta firme para defender su campo. ¿Y cuál es tu campo? A lo mejor tú dices, yo no tengo ningún campo, brother. El campo puede representar todas esas áreas que están bajo nuestra autoridad. Nuestra vida espiritual, nuestro matrimonio, nuestra familia, nuestras finanzas. Todo eso es tu campo. Y Dios quiere que tú lo defiendas. Dios quiere que no permitas que el enemigo se mete ahí. En todos esos aspectos que acabo de mencionar, Satanás quiere ganar terreno y dominarnos. Ahora, te decía hace un momento, este es el relato de un milagro impresionante. Cualquier persona con un coeficiente intelectual mínimo hubiera pensado, un solo hombre no puede contra un ejército. Y yo me imagino cuando estaba huyendo el ejército de Israel y Sama se queda allí, alguien debió haberle gritado a Sama, aliviánate, ¿qué te pasa? Te van a matar, te van a aplastar, te van a pasar por encima. ¿Por qué te quedas ahí? Vámonos, córrele. Y Sama, no, me voy, yo me quedo aquí en firmeza. ¿Qué tenía en la cabeza? Diga conmigo en voz alta, estaba loco. A ver, dígalo. O sea, ¿qué tenía en la cabeza este tipo? ¿Cómo es que decide quedarse allí? Y en los minutos que me quedan, porque no pretendo aburrirlo hasta el amanecer como el apóstol Pablo, en los minutos que me quedan, yo nada más quiero contestar una pregunta muy sencilla. ¿Qué pudo motivar a Sama para plantarse firme y no ceder? ¿Qué pudo motivar a Sama para plantarse firme y no ceder? Si usted y yo descubrimos qué lo motivó, a lo mejor eso mismo le va a ayudar a usted también a no ceder. Oye, porque es bien triste para mí, por ejemplo, encontrar, no en todos lados yo me encuentro un momento de honra como el de hoy, donde podemos reconocer y celebrar a un hombre que a lo largo de los años se ha mantenido en firmeza en la fe, se ha mantenido en firmeza en los momentos duros, en los días malos, y se ha mantenido firme ante los ataques del enemigo. No todo el tiempo escucho historias así. De repente me llega la historia de un pastor, amigo mío, de aquel lugar o de aquel otro, que ya no está con su esposa, que lo engañó, que la engañó a ella, que lo dejó, que la dejó, que cayó. O me entero de por allá una situación o un brother que ya no va a la congre y se desanimó. O sea, ¿por qué está sucediendo en tantos lugares personas que están abandonando el proyecto de Dios para su vida? Yo creo que es porque no han encontrado algo que los motive a seguir. Quizá, ¿qué fue lo que motivó a Sama para plantarse firme y no ceder? Tengo 3 respuestas sencillas. Creo que en primer lugar
su relación con el rey. A ver, grítemelo a las tres. 1, 2, 3. Su relación con el rey. Sama era un valiente de David. Él tenía una relación cercana con el rey. En algunas ocasiones la vida del rey dependía de Sama directamente. Él entendía que antes que salvar su propia vida tenía que salvar la vida y el honor de su rey. Él sabía, cualquiera puede huir y salvar su vida, pero yo no puedo hacer eso. Yo debo quedarme, yo debo luchar, porque tengo una relación estrecha con el rey. Porque muchas veces él se ha dormido y yo he estado ahí para cuidarlo a él. Lo he acompañado hasta los momentos más íntimos de su vida. Yo no puedo permitir que pisoteen su honor. Tenía una relación con el rey. Esto me enseña que mi relación con mi rey determina mi decisión de permanecer firme. Si mi relación con mi rey no es muy estrecha, si mi amor por el rey es tambaleante, será fácil que el enemigo gane terreno en mi corazón y en toda mi vida. Y yo te pregunto en esta tarde, ¿qué tanto amas al rey? ¿Qué tanto quieres honrar al rey? ¿Qué tanto quieres que su bandera siga ondeando sobre ti en todos los territorios que están bajo tu autoridad? La cercanía del rey determina nuestra firmeza para resistir ante la invasión del enemigo. Porque el enemigo quiere invadir tu propia casa. El enemigo se quiere meter en tu recámara. El enemigo se quiere meter en tu celular. El enemigo se quiere meter ahí en la recámara de tus hijos. Esto me hace recordar aquel momento cuando José el soñador sintió que el enemigo, con rostro de mujer, en una tentación sexual, estaba tratando de ganar terreno en su vida. Dice que estaba él solo allí, la esposa de su jefe, la mujer de Potifar, le decía: José, no hay nadie aquí, quédate conmigo. Día por día por día le insistía. ¿Qué hizo José? Se mantuvo en firmeza. No permitió que el enemigo tomara esa área de su vida por amor a Dios y por amor o por la relación estrecha que tenía con su jefe Potifar. Mientras la mujer le decía: acuéstate conmigo, José le contesta como le contesta. Léalo conmigo directamente en la escritura. Génesis 39, 7 al 9 dice: aconteció que después de esto, que la mujer de su amo puso sus ojos en José y dijo, ¿qué dijo? Duerme conmigo. Y él no quiso. Y dijo a la mujer de su amo: he aquí, mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en casa, y ha puesto en mi mano todo lo que tiene. No hay otro mayor que yo en esta casa, y ninguna cosa me ha reservado sino a ti, por cuanto tú eres su mujer. Y la pregunta, cheque la pregunta, mire la mentalidad de José: ¿cómo pues haría yo este gran mal y pecaría contra Dios? ¿Qué motivó a José a mantenerse en firmeza? Su relación con su amo y su relación con su Dios. ¿Qué motivó a Sama a mantenerse en firmeza? Su relación con su rey y su relación con su Dios. Por otro lado, Sama tenía una identidad definida. Él sabía: yo soy un valiente de David. Yo no soy cualquier soldado raso. Soy un valiente de David. Yo no puedo huir así nada más y salir corriendo de este lugar. Sama se quedó a luchar cuando los demás huyeron, porque se trataba también del honor de su propia identidad. Solo cuando tienes una identidad bien definida en Dios, estás dispuesto a plantarte firme en lugar de ceder terreno al enemigo. Preguntas. Yo a ustedes. ¿Cómo te defines? ¿Eres cristiano? No, pues yo voy porque mi esposa va y yo la acompaño. ¿Cómo te defines? ¿Eres cristiano? No, pues mi mamá me lleva a la iglesia, pero yo, ¿eres cristiano? ¿Cómo te defines a ti? ¿La bandera del Señor ondea sobre ti? ¿Cuán importante es que tú y yo sepamos quiénes somos en Cristo, para que no se nos haga fácil ceder ante las tentaciones y las trampas del enemigo? Con razón el apóstol Pablo escribió esto que vamos a poner aquí en la pantalla, Gálatas 4:7. Así que ya no eres esclavo, sino hijo.
y si hijo, también heredero por medio de Cristo. Hey, ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. ¿Quiere leer eso a las 3 bien fuerte? 1, 2, 3. Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo, también heredero de Dios. O sea, si tú y yo tenemos bien clara nuestra identidad, no nos vamos a conformar a vivir en un estatus inferior. Hey, ya no eres esclavo, eres hijo. Hay cosas que ya no van contigo. Hay arranques que ya no van contigo. Ya no eres esclavo de la ira. Ya el perro ya no te debe tener miedo, ¿verdad? Ya no tiene que haber puertas agujeradas en tu casa. Ya no tiene que haber gritos en tu casa. Ya no eres esclavo. Ahora eres, ¿qué eres? Hijo. Tú y yo nos comportamos de otra forma, de acuerdo a nuestro estatus y nuestra identidad. Eres hijo, no esclavo. No permitas que el enemigo te domine. No se des terreno al enemigo. Hay lugares, hay situaciones, hay relaciones, hay conversaciones que ya no son para ti, porque tú ya no eres esclavo. Ahora eres hijo. Hay que mantenernos en firmeza, basados en nuestra relación con nuestro rey. ¿Están aburridos? Número 2. ¿Qué pudo motivar a Sama a plantarse firme? Esto es lo que queremos resolver. O sea, no pierda usted de vista el asunto. Todos están corriendo, vámonos, vámonos, te van a matar, vente, vente. Él dice, no, aquí me quedo. ¿Qué te pasa? Agarra la onda. Tienes esposa, hijos. No, aquí me quedo. Vámonos. ¿No? O sea, ¿qué es lo que lo motivó a quedarse? El ejército ahí viene. Se ve la polvadera, se siente la vibración en el suelo. Todos están corriendo. Él se queda parado. ¿Por qué? Su relación con su rey. Número 2, ahí va a estar. Su determinación a no cederle terreno al enemigo. Gríteme lo más fuerte que pueda a las 3. 1, 2, 3. Su determinación. Fíjese bien, el pasaje que leímos lo que relata es una invasión enemiga. Era un ejército que vino a invadir, a ganarle terreno al pueblo de Dios. La Biblia lo cuenta así, va a salir en la pantalla. Segunda de Samuel 23, 11 y 12 dice: en cierta ocasión los filisteos formaron sus tropas en un campo sembrado de lentejas. El ejército de Israel huyó ante ellos, pero Sama no huyó, se plantó en medio del campo y lo defendió. Es una invasión. Se trataba de resistir o ser conquistados. O resistían o cedían terreno. Pero Sama dijo: de aquí no pasan. ¿Qué dijo Sama? Sama pensó: si los dejo plantarse aquí, después se van a ir más para adentro y va a ser más difícil sacarlos. Y es exactamente igual en nuestra vida espiritual. O resistimos al enemigo o seremos dominados por el enemigo. ¿Lo estoy explicando bien? El enemigo siempre tratará de ganar terreno en tu corazón. El enemigo siempre tratará de ganar terreno en tu vida espiritual. El enemigo siempre tratará de ganar terreno en tu matrimonio. El enemigo siempre tratará de ganar terreno en tu familia. Él tratará de irse metiendo poco a poco, de manera sutil, sin que te des cuenta. Ay, ¿qué tiene de malo? Deja al niño con el celular y ahí que lo tenga toda la noche. Y tú te duermes y él no. ¿Y qué está pasando ahí? Tú no sabes. ¿Lo estoy explicando bien? Es como cuando llega la serpiente a hablar con Eva y le dice: Eva, mira nada más, qué bello está este fruto. Te lo puedes comer, no hay bronca, nada te va a pasar. Dios exageró un poco la norma. No es tan así como te dijo él. No te vas a morir, agarra la onda. Y Adán a un lado y la serpiente hablando con su esposa, y él ni cuenta se dio. Escúchame bien, ahí va algo peor. Y si se dio cuenta,
no trozó a la serpiente en dos. Imagínate el cuadro, tú y tu esposa acostados en la cama y tú te duermes y tu esposa ahí con el celular y la serpiente la viene a visitar y tú ahí. O no nada más ella, él. Y ella dice, ay, ya me voy a dormir yo. Y se voltea y el hombre sigue ahí con el celular o con la televisión. Están los dos y la serpiente se metió en la cama. Se metió en la habitación, se metió con los hijos. ¿Lo estoy explicando bien? El enemigo siempre tratará de ganar terreno en tu corazón, en tu vida espiritual, en tu matrimonio, en tu familia. Él tratará de irse metiendo poco a poco de manera sutil. Por eso el apóstol Pablo dijo que debemos mantenernos firmes ante las acechanzas del diablo. Lo que nos está diciendo Pablo es que el enemigo está al acecho. Significa que los ataques del enemigo generalmente no son súbitos. No es que va a llegar el enemigo y te va a decir, soy el diablo y vengo a robarte tu salvación. No va a llegar así. Por lo menos no llegará así hasta que esté seguro que podrá dominarnos. Entonces al principio son acechanzas. Al principio es estudiarte. Al principio es observar tus movimientos. Al principio es ver cómo funcionas, cómo reaccionas, cómo piensas, cómo hablas, cómo resuelves, cómo enfrentas la situación. Y está acechando, te manda una carnada, te manda una posibilidad, llama tu atención de una manera o de otra. El apóstol Pablo nos lo deja ver, son acechanzas. Mientras tanto, él está al acecho. Por eso el apóstol Pedro dijo esto, primera de Pedro 5, 8 y 9, dijo así, ahí está, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid, ¿cómo? Firmes en la fe. O sea, no podemos estar distraídos o dormidos espiritualmente mientras el enemigo está al acecho buscando cómo infiltrarse en nuestra vida y dominarla, infiltrarse en la vida de tu hija y dominarla, infiltrarse en la vida de tu hijo y dominarlo, infiltrarse en tu relación de pareja y dominarlo. Dice el apóstol Pedro, debemos ser sobrios y velar, de lo contrario, al despertar de nuestro letargo, descubriremos que es demasiado tarde, que el enemigo ya entró, que ganó terreno, que se apoderó de lo que era nuestro y ya no lo es. Y que dices, no manches, ¿a qué horas pasó? Mi hijo era bueno, mi hija era buena, era lo mejor en la escuela, tenía buenas calificaciones, hasta decía los salmos de la Biblia. Y pasó allí y le dijo al hermano, ven como una vez, ¿verdad? Y tú y yo podemos empezar a tener tantos recuerdos de nuestros hijos cuando en aquel tiempo vienen a la iglesia y cantaban y tocaban y participaban, pero ya no. ¿A qué horas sucedió? Y tú dices, no sé. Cuando entró a la secundaria, no sé. Cuando entró a la prepa, no sé. Cuando me cambié de barrio, no sé. Pero se infiltró algo. ¿Lo estoy explicando bien? Por otro lado, ojo con este detalle. El campo de lentejas podría representar algo sin mucho valor. Y Sama lo defendió. Era un campo de lentejas. ¿Qué era? O sea, digo, no era una mina de oro, de plata, era un campo de lentejas. Nada más. Como quiera lo siembras de nuevo en la próxima temporada. No exageres, Sama, vámonos, es un campo de lentejas nada más. Para el otro año lo siembras de nuevo. No exageres, mi compa, vámonos, córrele, vente, vámonos. Y él dice, no, yo no me voy a ir. Yo no me voy a ir porque no se trata de las lentejas. Se trata de que el enemigo no avance más adentro del territorio del pueblo de Dios. Se trata de que el enemigo no gane más terreno dentro de Israel, dice Sama.
Muchos creyentes el día de hoy le permiten al enemigo tomar ciertas áreas de su vida y le permiten avanzar. No hay bronca, no hay que ser tan religiosos tampoco, brother. ¿Qué tiene, brother? Y entonces le das chance a que el enemigo se meta poquito ahí. Hey, no se trata de esa cosita que te has permitido. Se trata de que no le puedes permitir al enemigo meterse, porque si se mete, ¿cómo lo sacas, brother? Voltea con el que está a tu lado y pregúntale: ¿a poco no estás batallando para echarlo para afuera? A ver, pregúntale. Ahora pregúntale: ¿y para qué lo dejaste entrar? A ver, pregúntale. El enemigo entra y toma terreno y luego avanza. Fíjese bien, lo voy a repetir. Lo voy a repetir. El enemigo entra y toma terreno y luego avanza y toma más. Pero el creyente que es radical decide no cederle terreno al enemigo. Y ese creyente que decide no cederle terreno al enemigo, a ese creyente Dios lo honra con la victoria. ¿Cuántas veces se nos hace fácil cederle terreno al enemigo y de repente nos encontramos a creyentes viviendo cada vez más alejados de los propósitos de Dios para su vida? Todavía vienen a veces, pero no están caminando en el propósito de Dios para su vida. Creyentes disminuidos en su gozo de su salvación. Creyentes atados a situaciones que jamás hubiéramos imaginado. Y luego decimos: ¿qué? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Cómo puede ser que te pasó eso? Y lo que pasó fue que fue tolerando poquito. Pero Sama no fue así. Sama caminó en firmeza y decidió no ceder terreno al enemigo, sino mantenerse ahí y decir: de aquí no pasa. De aquí no pasa. ¿Lo estoy explicando bien? Si eres honesto, pregunto: ¿en qué áreas de tu vida el enemigo ha ganado terreno? Tercero y último, como decimos allá en mi rancho, ya con esta me despido, ¿no? ¿Qué pudo motivar a Sama para plantarse firme? Su relación con el rey, su determinación a no cederle terreno al enemigo. Y yo tengo una tercera explicación: su confianza en que la victoria es del Señor. La historia que estamos leyendo nos muestra la osadía de un hombre que solo enfrentó un ejército y lo venció. Eso es un milagro, es fácil de decir, pero es impresionante de entender. Segunda de Samuel 23, 11 y 12. El ejército de Israel huyó, pero Sama no huyó, se plantó en medio del campo y la defendió, derrotando a los filisteos. El Señor les dio una gran victoria. ¿Quién les dio la gran victoria? El Señor. Este fue un acto heroico, pero también es un acto temerario. Sama podía morir allí y lo sabía. Sus amigos también lo sabían y huyeron. Pudieron haberle gritado bien fuerte: vámonos, Sama, no seas tonto, no vale la pena, David ni se acuerda de ti. Si te matan va a levantar a otro, acuérdate que hay escuela de entrenamiento para nuevos valientes de David, vámonos. Nadie te recordará después que hayas muerto. Pero él se mantuvo en firmeza. ¿En qué se basó para pararse allí y defender el campo? ¿Cómo pudo haber creído que él solo iba a dominar a un ejército y vencerlo? Pues a lo mejor se basó en la historia de su nación, porque resulta que toda la historia de Israel nos enseña con frecuencia que la victoria es del Señor. Seguramente Sama recordaba cómo Abraham, con tan solo 318 hombres, venció a 5 reyes con sus ejércitos para liberar a su sobrino Lot, que ni las gracias le dio, ¿verdad? O a lo mejor recordaba cómo el gran ejército de Egipto, la gran potencia mundial en su tiempo, cayó ante Israel en el Mar Rojo sin que Israel moviera un dedo. O a lo mejor recordaba cómo Gedeón venció al ejército amalecita con todos los 300 hombres, con solo 300 hombres.
Seguramente también se acordaba Gedeón de todas esas historias que le platicaron en la escuela cuando le daban historia de Israel. Pero de seguro también su abuelita le había dicho más de una vez algunos dichos populares. Pregunto, ¿a cuántos de los que están aquí su abuelita les ha dicho un dicho popular? A mí mi abuelo me decía, y mi abuela: hijo, el que no oye consejos, eso decían mis abuelos. Pues a lo mejor también a Sama, su abuelita, en algún momento le dio algún dicho popular. Les voy a leer una dosis de la sabiduría popular de Israel, que está en Proverbios 21:31. Ahí va a estar. El caballo se alista para el día de la batalla, mas Jehová es el que da la victoria. A ver, dígalo conmigo en voz alta, las tres. 1, 2, 3. El caballo se alista para el día de la batalla, mas Jehová es el que da la victoria. A lo mejor su abuelita le dijo un montón de veces ese dicho. Sama conocía su historia, Sama conocía la sabiduría popular de Israel. Seguramente una de las historias que más desafiaba era la de su rey venciendo a Goliat. Seguramente la historia de David había inspirado a Sama tantas y tantas veces. A lo mejor Sama soñaba con un día realizar un acto tan heroico para Dios y para su pueblo como el de David. Y él sabía: yo hago lo ordinario y Dios se encargará de lo extraordinario. Si yo honro a Dios siendo firme, Él me va a honrar a mí, dándome la victoria. Y pues con todo ese acervo cultural, él tomó valor para pararse ahí en medio de ese campo de lentejas, sabiendo que la victoria no sería de él, sino de Dios. ¿Y qué crees, brother? Venció. Nos pasa igual a ti y a mí. De repente descubrimos que el enemigo quiere ganar terreno en nuestro corazón y quiere meter un rencor allí, duda, falta de fe. De repente descubrimos que el enemigo quiere ganar terreno en nuestra vida espiritual y quiere robarnos el gozo de nuestra salvación, quiere robarnos lo que hemos conquistado por años. Pues por amor a tu rey, hermano, mantente firme. No cedas ni un centímetro de territorio. Confía en que el Señor te va a dar la victoria. Mantente firme en lo que tú sabes que es correcto. Mantente firme ahí en tu trabajo, en lo que tú sabes que es lo que un cristiano debe hacer. Mantente firme ahí en tu hogar, en lo que tú entiendes que un cristiano debe vivir. Y aunque el enemigo llegue a quererte dominar, recuerda que si te mantienes firme, el Señor te dará la victoria en ese problema que tienes con ese hijo tuyo, en esa situación que estás viviendo. Quizás has descubierto que el enemigo ya está muy adentro de los límites. Quizá hay algo que tú debes echar fuera de tu vida, pero la circunstancia en sí mismo te intimida. A lo mejor ya estás bien enredado en una relación y tú sabes perfectamente que esto no honra a Dios, no es correcto, cómo la estás llevando a cabo no es correcto, cómo te estás conduciendo, y en tu corazón tú sabes: esto no honra a Dios, yo tengo que salir de aquí, tengo que romper con esto, pero te intimida la situación, hay amenazas de por medio, situaciones que tú no entiendes. ¿Qué tienes que hacer? Confiar en que si haces lo correcto, Dios te va a honrar. ¿Lo estoy explicando bien? Cobra ánimo en el Señor. Toma valor en Él, sabiendo que Él pelea por ti. Él te dará la victoria. Toma acciones específicas y levántate en fe. No sigas permitiendo al enemigo ganar terreno en tu vida. Yo en esta tarde te quiero retar a caminar en firmeza, sabiendo que la victoria es del Señor y que Él mismo pelea por ti. ¿Sale? Diga conmigo: ya acabó el hermano. Alguien diga: justo a tiempo, ya me estaba durmiendo. A ver, diga. Y mientras pasan los músicos, Joshua y los chicos. Familia, ¿no se aburrieron hoy? ¿Cuántos aprendieron algo de la palabra este día? A ver, ¿qué aprendió, hermano? Hay que permanecer firmes en la fe. Hay que permanecer firmes en el día malo. Hay que permanecer firmes ante los ataques del enemigo. Hay que hacerle como Sama. ¿Qué lo motivó a él? Su relación con el rey. ¿Qué lo motivó a él? Su determinación a no cederle terreno al enemigo. ¿Qué lo motivó a él? Saber que la victoria es del Señor. Yo quiero ser como Sama. ¿Cuántos quieren ser como Sama?
Yo quiero ser como Sama. Yo quiero pararme en firmeza y defender lo que Dios me ha dado. Quiero defender mi matrimonio. Yo no quiero que mi matrimonio termine mal. Yo quiero llegar hasta el final de mi vida al lado de la mujer que amo. Si yo me muero primero o ella se muere primero, cualquiera de los dos, pero que sea la muerte la que nos separe y no otra cosa. ¿Alguien quiere eso mismo para su matrimonio? Yo quiero defender a mi hijo. Yo quiero que él tenga la experiencia de tener un padre que ama a Dios y que ora por él y que lo bendice. Quiero que nada ni nadie prive a mi hijo de la oportunidad de sentir y escuchar la oración de su padre por él todos los días. Por amor a mi rey, yo no puedo permitir que el enemigo me domine. Yo no me puedo permitir cederle terreno al enemigo. Yo quiero defender mi relación con Dios. Quiero defender mi tiempo en oración. Yo quiero defender mi tiempo en la escritura. Yo quiero defender ese momento en la mañana que tengo con el Señor ahí en mi lugar favorito, con mi bebida favorita. Me gusta ese café calientito, la música de adoración que a mí me gusta, y sentarme ahí en mi lugar favorito de la casa con la música que me gusta y decir: Dios mío, aquí estoy. Si no te digo nada, no importa. Lo que quiero es estar contigo. Yo quiero defender ese tiempo. Yo no quiero que el enemigo me lo robe con una agenda ocupada y con tantas cosas que hacer. Yo quiero defender la congregación donde Dios me ha puesto. Quiero defender la pureza de mi espíritu. Quiero defender mi integridad. Quiero defender mi matrimonio, mi familia. Quiero defender la condición de mi corazón. Quiero mantenerme firme en mis convicciones. Yo quiero vivir así, sabiendo que si honro a Dios, Él me honrará a mí. Yo quiero seguir caminando en firmeza. Tengo 40 años, quiero llegar a los 100 buscando a Cristo. ¿Alguien quiere eso también? Levanta tus dos manos ahí en tu lugar, lo más alto que puedas, y dígale: Señor, quiero defender mi amor por ti.